Bueno, claro. Buenas noches con todos, mi nombre es Sharon López Montañez y el día de hoy voy a exponer sobre el tema de responsabilidad civil por daño ambiental en el caso de los derrames de petróleo en la Amazonía peruana. Antes de comenzar con el análisis del caso, debido a que mi tema trata en realidad sobre responsabilidad civil, he creído pertinente realizar algunos alcances teóricos. Para esto tenemos que tener diferenciados los tipos de responsabilidades que hay. Como hemos ya trabajado en clase, la responsabilidad ambiental es en realidad un principio rector del derecho ambiental que se encuentra regulado en el artículo 9 del título preliminar de la Ley General del Ambiente o Ley 28611. Este establece, o bueno, se dice o consigna que cualquier persona que ocasione un daño o un impacto negativo al medio ambiente tiene la obligación de reparar, rehabilitar y restaurar este daño, o de no ser posible ello, compensarlo. Luego tenemos la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal, que bueno, no lo vamos a ver, pero quise dar unas definiciones breves. No obstante, voy a pasar de frente a la responsabilidad civil para ahorrarnos un poco el tiempo. La responsabilidad civil consiste en la obligación de reparar el daño causado al bien jurídico de otro como resultado de una conducta que le es atribuible. Asimismo, para que la responsabilidad civil pueda darse, tienen que presentarse 5 requisitos o elementos también. El primero de ellos es... Vuelve el 2, ratito. Charles López hace muy bien porque lo que está planteándoles a nuestros compañeros ingenieros ambientales es que hay una sola responsabilidad ambiental pero con 3 consecuencias diferentes. Una consecuencia, plantea López, es de índole civil, ¿no es cierto? Que señala, me da lugar a una obligación de reparar el daño causado, ¿sí? Y otras 2, me dice, son de índole administrativa y penal. La administrativa, ¿qué va a ocasionar? La administrativa me va a generar una multa, una medida correctiva, una medida cautelar, una medida preventiva. Y me la va a dictar una autoridad administrativa. Mientras la civil, ¿quién me la va a dictar? López. ¿Qué autoridad dicta la responsabilidad civil? ¿Autoridad? El juez. Un juez de ordinario, un juez civil determina la responsabilidad civil. Aunque las partes también podrían convenir a través de una transacción extrajudicial, a través de un acuerdo. Pero digamos, para simplificarlo para los ingenieros ambientales, que el juez y la administrativa, una autoridad como la OEF. Y la penal, ¿quién determinaría la responsabilidad penal? ¿Y por qué, López? Igualmente, ¿no? Un juez en materia penal. La única diferencia es que es derivada de un delito, ¿sí? Que es una conducta prevista en el Código Penal. Claro, que esté tipificado. Que esté tipificado, antijurídico y que sea culpable. Ajá. ¿Cuál es el elemento que los 3 tienen en común, López, en el caso del ambiental? Los 3 que tienen en común. El elemento de los 5 que voy a explicar. No. Lo que tienen en común es el bien jurídico protegido, es el mismo. En los 3 se protege el ambiente, en los 3 se protege la salud humana, en los 3 se protege el patrimonio natural. Lo que diferencia a los 3 son las consecuencias y la autoridad que define esas consecuencias. ¿Sí? ¿No, Álvaro? Algo que agregar, por favor, Álvaro, para poder ilustrar a todos nuestros compañeros aquí. ¿Algo que agregar? Rolando. López, continúa, vamos a hacer una especie de charla para que sea dinámico con nuestros compañeros aquí. Continúa, por favor. Me quedé en los elementos de la responsabilidad civil, que son 5. Son la imputación, la antifinicidad, el daño, el nexo causal o relación causal y los factores de atribución. El primero de ellos, la imputación, en líneas generales o de forma sencilla, es la capacidad de una persona de poder responder por el daño que ha generado o por el daño que ocasiona.
La antijuricidad es la afectación o vulneración que se da a una norma expresa o puede ser también a un valor o principio del sistema jurídico. El daño es la lesión a todo derecho subjetivo o a algún interés jurídicamente protegido. La relación causal es la relación que va a existir de causa y consecuencia, es decir, que la conducta sea la que ocasione o genere el daño. Y por último, el factor de atribución, que puede ser de culpa o de riesgo. No obstante, es importante mencionar que en materia ambiental siempre se va a tratar del factor de atribución de riesgo, por lo que la responsabilidad siempre va a ser objetiva. Esto quiere decir que no es necesario probar la intención que tuvo el actor o el agente en la realización de su conducta. En pocas palabras, nos es indiferente que haya actuado con intención de dañar el medio ambiente o que haya actuado de forma negligente, por lo que solamente es necesario probar que realizó la conducta y que esta conducta fue la que generó el daño. ¿Puedes ponernos un ejemplo de cada uno de esos elementos relacionado al tema de derrames de petróleo? Sí, es que al final, en el caso, voy a realizar... Lo que pasa es que ellos son ingenieros y creo que no me entendí todo lo que... Sí, ¿no? ¿Lo han entendido ustedes? No. Hay que hablar con ejemplos para no abogados. Ya. Bueno, al final, luego de explicar el caso, iba a aplicar, en el caso que les voy a explicar, si se cumplían estos 5 elementos de la responsabilidad civil. Bueno, de forma general, el caso que voy a tratar es sobre 2 derrames de petróleo ocurridos en el año 2016, los cuales fueron de responsabilidad de la empresa Petroperú, debido a que ésta no realizó adecuadamente el mantenimiento, o bueno, en realidad nunca lo hizo, el mantenimiento integral. En este caso se habla específicamente del mantenimiento externo. Y debido a que no realizó este mantenimiento, eso fue la causa determinante que generó la falla o la ruptura en el oleoducto norperuano, lo que generó un daño real y objetivo a la flora, fauna y a la vida y salud de las personas. Ya, en este caso, la imputabilidad, como lo había mencionado, es la capacidad que tiene el actor que ocasionó el daño de responder por este daño. Aquí quien ocasionó el daño fue la empresa Petroperú, y este está en la capacidad de responder por ese daño que ha generado, sí. Por lo tanto, este elemento se cumpliría, que es el primero. Luego pasamos a la conducta antijurídica. ¿Entendieron? Ya. Tienes que decir entendieron porque ya son ingenieros, pues. Sí. Ya. Luego pasamos a la conducta antijurídica. Como les había mencionado, esta se va a dar cuando se contraviene una norma o un valor o principio del sistema jurídico. En este caso, se incumplió con el PAM, por lo cual sí habría una vulneración a una norma. Asimismo, con ello también se vulneran principios del derecho ambiental, por lo cual la conducta sería antijurídica. También pasa ese elemento. Pasamos al siguiente, que sería el daño. El daño fue completamente acreditado, tanto el daño a la flora como a la fauna, como a la salud de las personas. Este elemento también se cumple. Luego viene la relación causal o el nexo causal, el cual también en la misma resolución se trabaja y en la misma resolución se acredita y se afirma que lo que generó el daño fue la conducta del administrado o de Petroperú de no realizar el mantenimiento externo. Por lo tanto, este requisito también se cumple. Y por último, el factor de atribución, que como les dije, no era necesario demostrar la intención que tuvo Petroperú, si actuó queriendo dañar el medio ambiente o si simplemente fue negligente, sino que solamente basta determinar que hubo una conducta y como consecuencia de esa conducta se generó el daño, lo cual sí ocurrió, como lo he explicado anteriormente. Por lo tanto, en el caso que les voy a presentar, sí existe responsabilidad civil. En realidad, tuvo que haberse reparado el daño, o por lo menos, si no se podía reparar, compensarlo. Sin embargo, eso no se dio, porque al final declararon nula la sentencia, como mencionó el profesor, y Petroperú no pagó absolutamente nada hasta ahora. Ya. Ahora sí.
casa. Les había mencionado que eran 2 derrames de petróleo, que ocurrieron en realidad en menos de un mes. El primero de ellos se dio en la localidad en el distrito de Imasa, en Amazonas, el día 25 de enero del 2016, y el segundo se da en Morona, en el departamento de Loreto, el 2 de febrero del mismo año. En la resolución se trabaja con 3 imputaciones, por eso he dividido esta parte he dividido este capítulo en 3. La primera imputación es sobre el incumplimiento del PAMA, la segunda es sobre el impacto negativo del medio ambiente que generó un daño real a la flora, fauna, vida o salud de las personas, y la tercera imputación es sobre el incumplimiento de las medidas inmediatas para el control y mitigación del daño. Así, sobre la primera imputación, que es el incumplimiento del PAMA, como ya hemos trabajado, también sabemos lo que es el PAMA, ¿no? Bueno, sus siglas significan el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Y en realidad este programa contiene todas aquellas medidas que debe tomar una empresa o cualquier proyecto que pueda generar un impacto negativo en el medio ambiente para que se pueda reducir o eliminar los daños generados al mismo, los daños negativos que se generen, debido a que esto se emite cuando ya el proyecto está en funcionamiento, o sea, ya se están realizando actividades. Por lo tanto, lo que se quiere es que se adecue a las normas ambientales actuales. El PAMA de este proyecto de hidrocarburos establece explícitamente, y Petroperú se compromete de forma expresa a realizar el mantenimiento integral de la tubería, tanto del oleoducto norperuano como del oleoducto ramal norte, para evitar que se generen impactos negativos al ambiente. No obstante, eso no se dio. La Dirección de Supervisión de la OEFA, que fue a supervisar que efectivamente se había realizado el derrame de petróleo, determinó que el motivo por el cual este se dio fue, como ya les había mencionado, la falta de mantenimiento externo a la tubería. No obstante, Petroperú se defendió diciendo que en realidad había sido un caso fortuito, pero en realidad no había forma de que sea un caso fortuito. El factor determinante que generó la ruptura fue que ellos nunca realizaron el mantenimiento externo. En realidad hay 5 formas en que se puede realizar este mantenimiento externo y no cumplieron con ninguna de ellas. Desde el año 2010 hasta el año 2015 no realizaron ningún tipo de mantenimiento. Por eso fue que en realidad este fue el factor determinante. Aunque si bien es cierto, debemos mencionar que no fue el único, sino que la corrosión externa que se generó porque no hubo mantenimiento, aumentado con el hecho de que había tensión por parte de la misma superficie terrestre o por las mismas condiciones geográficas y climáticas, ocasionó la ruptura. Y eso ya lo expliqué. El motivo real de la falla fue que les había mencionado, y bueno, las pruebas que ofreció Petroperú siempre fueron incompletas, fueron inexactas e inclusive fueron hasta ilógicas y no tenían relación con las afirmaciones que ellos planteaban, o simplemente no mostraron ningún tipo de prueba. Sobre la segunda imputación, que es el impacto negativo al medio ambiente que generó los daños reales en la flora, fauna, vida o salud humana. Lo vamos a dividir en 2. Primero vamos a ver los daños a la flora y fauna y luego los daños a la vida o salud humana. En el primero de estos daños, en el distrito de Imasa hubo una afectación a 9 especies de flora. Entre ellas, las más conocidas, se podría decir, son que se afectó árboles de plátano y de cacao. Luego, ocurrió daño a la fauna acuática y terrestre, porque se reportaron muertes de peces y también disminución de los mismos. Y respecto al distrito de Morona, hubo la afectación de 12 especies de flora, entre las que se destacan especies maderables. El daño real
a la fauna acuática y silvestre, en los peces bagre, sardina, insectos, anfibios, roedores. Petroperú quiso desvirtuar las pruebas, aludiendo que en realidad los registros fotográficos no podrían ser utilizados como pruebas principales. No obstante, en realidad no eran usados como pruebas principales, sino que había otros medios de prueba y los registros fotográficos eran unas pruebas complementarias. Por lo tanto, se desvirtuaron las observaciones que realizó y al final el Tribunal Ambiental declaró que sí hubo daño real a la flora y fauna, tanto en el distrito de Imasa como en el distrito de Morona. Sobre los daños a la vida y salud humana tenemos que tener en cuenta en qué consiste la salud de una persona. La salud de una persona no simplemente consiste en que sea atendido por un médico de forma adecuada, sino que implica toda una serie más de factores, como por ejemplo el agua limpia potable, la nutrición adecuada, condiciones sanas de trabajo y medio ambiente, etc. En este sentido, según la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud comprende 3 aspectos o 3 ámbitos, que son el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social. Los medios probatorios ofrecidos en esta etapa fueron la presencia de hidrocarburos totales de petróleo en el componente agua, lo cual fue acreditado con estudio de laboratorio, pues en el agua se encontraron grandes concentraciones de petróleo. La interconectividad de los cuerpos de agua, esto debido a que los derrames ocurrieron en el río Chiriaco y en el río Morona. No obstante, como ambos son afluentes de la cuenca hidrológica del Marañón y están conectados entre sí, esta también se vio contaminada. La presencia de hidrocarburos totales de petróleo en el componente suelo. De la misma forma, se acreditó con muestras del laboratorio, con exámenes, sustentado con debidos informes. Sobre los servicios ecosistémicos y su relación con el derecho a la salud. Aquí hace referencia a todo aquello que el ecosistema le brindaba a las personas, como por ejemplo suministros, que es el abastecimiento de recursos básicos, como el agua o productos de consumo que obtenían con la pesca o con la caza de animales. Luego tenemos al punto de comunidades y pueblos indígenas que se asientan en las áreas de influencia de los derrames de hidrocarburos. Esto es importante porque por la gran amenaza o por el gran daño que generó a los pueblos indígenas. En total se contabilizaron 14 comunidades que fueron afectadas, 190 centros poblados y más de 30.000 personas que fueron afectadas por esto, tanto de forma directa como indirecta. Las actividades que desarrollaban las comunidades, como mencioné, se dedicaban más que todo a la pesca, actividades pecuarias y también a la agricultura en pequeña escala para poder desarrollar su economía. Por último, la interrelación entre la afectación del ecosistema por los derrames y sus efectos en la salud. Como ya había mencionado un poco, en realidad las consecuencias que genera el petróleo en las personas son consecuencias muy graves. Entre estos tenemos que genera picazón en la piel, genera ardor en los ojos, vómitos, náuseas, dolores de cabeza e incluso con experimentos que se hicieron a animales se determinó que puede producir cáncer, específicamente leucemia, por lo que las personas podrían morir contaminadas por este hidrocarburo. De igual forma, se intentaron desvirtuar los medios probatorios, no se consiguió y se acreditó en realidad que hubo un daño real a la salud de las personas. Eso ya se lo mencioné sobre la cantidad total de comunidades que afectó y en total 38.285 personas que se vieron afectadas por el derrame. La tercera imputación es sobre el incumplimiento de las medidas inmediatas para el control y mitigación del daño ocasionado. Una medida inmediata quiere decir
es que ni bien se reporta el derrame ese mismo día o en ese mismo momento, o ni bien se tenga información sobre ello, se tiene que ir ahí y utilizar los mecanismos adecuados para poder controlar el derrame. No obstante, eso aquí no se dio. El primer derrame ocurrió el 25 de enero y recién lograron controlarlo el 28 de enero, 3 días después. Eso quiere decir que en estos 3 días una fisura de 1 metro de largo por 1 centímetro de ancho estuvo discurriendo y discurriendo petróleo en todo el río y en toda la Amazonía, por lo cual no se cumplió ello. El segundo derrame de petróleo fue inclusive se tardaron mucho más tiempo en poder controlarlo, de 6 a 9 días. Y bueno, tampoco se cumplió porque no hubieron medidas inmediatas. En pocas palabras, se incumplió con lo establecido en el artículo 66 del RPAAH, que significa que es el reglamento para procedimientos de actividades ambientales de hidrocarburos. Y este artículo establece específica y expresamente que cuando haya alguna emergencia ambiental se tienen que tomar medidas inmediatas para el control para poder controlar y minimizar los daños generados, lo cual no se dio. Sobre los alcances finales del caso. Al final de la resolución, el Tribunal Ambiental declara que Petroperú es culpable por las 3 imputaciones, es responsable por las 3 imputaciones que he explicado con anterioridad, por lo que le impone una multa ascendente a 12.283,9 UITs. No obstante, actualmente no ha pagado nada. Como ya había mencionado, se anuló el proceso y como el profesor también lo mencionó, al final el proceso se declaró nulo por caducidad y en realidad con argumentos bastante cuentos, que en realidad no tienen muy buen sustento, pero así quedó. Y al final no hubo justicia para nadie. Ya. Y el análisis de responsabilidad civil ya lo había hecho con anterioridad. Así que Bueno, vamos a reflexionar en un viernes como hoy día es tan interesante, ¿no? Vamos a conversar. Mire, lo primero que debemos preguntarnos es ¿para qué sirve el derecho? ¿Sí? Algo, ¿para qué sirve el derecho? ¿Cuál es la finalidad del derecho? Supuestamente solucionar los conflictos. Bueno, Tener orden. una respuesta que da Álvaro es para resolver los problemas, poner reglas de juego para resolver un conflicto social, una incertidumbre jurídica. Rolando, ¿para qué sirve el derecho? Para defender los intereses que las partes intervienen puedan satisfacer, ¿no? Objetivos que tienen. Y entonces podemos concordar, Clever, que básicamente el derecho fija reglas de juego para que en caso que haya afectaciones a derechos, conflictos o incertidumbres, podamos resolver un problema o garantizar un derecho. En ese contexto, ya desde una deconstrucción de lo que ha pasado, en este caso donde es una empresa estatal, llámala como tú gustes, Álvaro. Rubén, Petroperú, por falta de mantenimiento del oleoducto norperuano, dice la resolución de OEFA, de primera instancia, contamina a ¿cuántas comunidades? ¿Cuántas personas? 14 y 38, más de 38.000 personas. Más de 38.000 personas se afectan por el derrame de crudo, de petróleo, derivado de la ruptura de un oleoducto que tiene más de 40 años y que no había recibido aparentemente mantenimiento que correspondía. Entonces, lo primero que debemos preguntarle a Rojas Leo es: el procedimiento sancionador se genera para poder, como Estado, sancionar a un infractor, a un otro que no ha cumplido las reglas de juego que el Estado ha impuesto para una determinada actividad o económica, ¿no? ¿Cierto?
no se ha creado para que el propio Estado se lo aplique a sí mismo. No sé si se dan cuenta, el Estado tiene una empresa estatal que finalmente genera un daño sobre 30.000 personas y utiliza la parafernalia que se crea para hacer cumplir las normas en individuos que forman parte del Estado, haciendo la ficción que una partecita de este Estado es diferente a sí mismo. Y aquí yo quisiera hacer un poco de construir, hacer levantamiento de velo societario, de colonizar este concepto de persona jurídica. O sea, realmente el único accionista de Petroperú, ¿quién es? El Estado. ¿Tiene algún propósito que quiera hacer pagar a Petroperú una multa que finalmente la va a pagar el propio Estado? Ese es el propósito del sancionador, que yo haga un procedimiento sancionador para hacer pagar al propio Estado y hacer que pase de un bolsillo a otro bolsillo lo que corresponda a multa. Esa es la finalidad del sancionador. A mí me parece que hay que repensar el sancionador cuando se trata de empresas públicas, llámese empresas de agua, llámese empresas de petróleo, llámense empresas eléctricas, porque no tiene sentido una determinación de multa cuando es el propio único accionista el que va a pagarla, y ese accionista es Estado y la empresa es estatal, y el que hace el procedimiento sancionador también es una entidad del Estado. Entonces, díganme ustedes si eso es funcional, si tenemos que distraernos a los funcionarios públicos y a toda la parafernalia que ello implica en un procedimiento sancionador que podría no tener sentido en el ítem de multa. En la multa no tiene sentido porque en realidad no sería disuasiva para esta empresa, porque el propio Estado es el afectado y a la vez el beneficiado, porque no el sentido de la multa de él. O sea, alguien hágame comprender cuál sería la utilidad de multar a una empresa pública. Hágame comprender. ¿Entiendes por alguna razón por qué sería conveniente multar a una empresa pública? ¿Alguien entiende cómo? Si el procedimiento sancionador, según Morón, según Rojas Leo, según, dígame cualquier nombre de profesor de derecho administrativo, la multa no es solidaria con el gerente general, ni con el director, ni con el administrativo, dice persona jurídica, ¿no es cierto? La que infringe la norma es la que debe pagar la multa. Bárbara, por favor, hazme entender por qué sería razonable multar a una empresa pública. Bueno, considero que no hay razonabilidad debido a que es el propio dinero del Estado el que está ingresando a sí mismo, pero lo que sí se podría hacer es establecer una responsabilidad de los funcionarios. No, esa es otra cosa. Estamos hablando primero de la multa como una consecuencia de la determinación de la responsabilidad administrativa. No tendría sentido. No tendría sentido porque finalmente es el propio Estado el que la va a pagar. ¿Sí? Segundo elemento. Al que has afectado en este caso en particular, Álvaro, es un pueblo indígena, que para él Estado es la empresa petrolera de estatal, como Estado es el OEFA. Entonces, yo si fuera pueblo indígena diría, esto parece una pantomima, porque quien me contaminó fue el Estado con su empresa pública y quien va a sancionarlo es OEFA, que es parte del Estado. Pero si yo tengo un convenio suscrito, ¿no? El convenio 69 que dice pueblo indígena, Estado, yo no debería decirle al Estado, mira, ¿sabes qué? Lo que tú hagas con tu empresa pública y con tus funcionarios me tienes sin cuidado, pero a mí me reparas, a mí me indemnizas, a mí me curas, a mí me remedias. Ese no debería ser el sentido. Tenemos que esperar que termine el procedimiento sancionador para que me apliquen una medida correctiva de remediación. Tenemos que esperar que se desarrolle un procedimiento de este tipo para que se aplique una medida cautelar que me la impune la empresa. Tenemos que esperar que se aplique una medida preventiva de actualización del estudio o del PAMA en este caso, para que actualicen, pero que también me la va a impugnar la empresa.
¿No se dan cuenta que si ustedes fueran pueblo indígena, esto parecería un proceso kafkiano, donde tú ves cómo pasa en la película, pero tú sigues siendo el afectado y sigues comiendo pescado contaminado, sigues viviendo en el mismo lugar contaminado, sigues enfermo de metales pesados? Esto me hace pensar que hay que deconstruir el procedimiento sancionador en los casos en que una empresa estatal sea la responsable, donde no puedo aplicar la misma lógica